Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy vamos a abordar los contenidos referentes al módulo 7 de la asignatura Teoría General del Derecho Procesal, correspondiente al programa de estudios de Derecho Procesal primero en la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a ver el proceso judicial jurisdiccional como el objeto de estudio del derecho procesal. El contenido de esta clase va a versar en los siguientes tópicos. Primero vamos a ver un concepto, es decir, vamos a ver qué es el proceso judicial. Después vamos a ver cuáles han sido las teorías sobre su esencia jurídica o su naturaleza jurídica. Después veremos un tema significativo para el derecho procesal, que son los presupuestos procesales. Vamos a dar un concepto y vamos a decir cuáles son. Vamos a ver la importancia de ellos en la configuración de la relación jurídica procesal. Y por último, como es un tema de este módulo, veremos lo que implica el proceso en rebeldía. Muy bien, vamos a empezar. Primero dijimos que tenemos que conceptualizar al proceso judicial jurisdiccional. Em, Habíamos dicho, o habíamos hecho una disquisición en nuestro video sobre la teoría general de la jurisdicción, de lo que se entiende por actividad judicial y actividad jurisdiccional, entendiéndose por ello en una relación de género-especie. Es decir, lo jurisdiccional es una de las actividades que se llevan adelante dentro del Poder Judicial. Es decir, todo lo judicial no es jurisdiccional, pero todo lo jurisdiccional sí es judicial o pertenece al ámbito de la potestad del Poder Judicial. Ahora lo que vamos a ver es el proceso judicial como objeto de estudio del derecho procesal, esa ciencia jurídica de la que hablábamos en el módulo primero. Bueno, ¿y qué es el proceso judicial? Hay diversas definiciones, como decimos siempre, como autores hay, pero nos vamos a quedar con una definición actual que ha realizado el titular de nuestra cátedra, el doctor Emir Alfredo Caputo Tártara, porque considero que es una definición no solo actualizada conforme a los criterios del neoconstitucionalismo y o neoprocesalismo, sino que abarca eh, toda la distinción o la caracterización del fenómeno tal como se lo concibe en la actualidad. Uno podía leer definiciones clásicas de proceso como la serie o conjunto de actos concatenados continuos dirigidos a obtener del órgano jurisdiccional una decisión que ponga fin al conflicto con relevancia jurídica aplicando la ley sustantiva. Pero lo cierto es que esta definición, si bien es extensa, contiene, como decíamos, todas las características del fenómeno actualizadas con las teorías modernas. ¿Y cómo define Caputo Tártara al proceso judicial jurisdiccional? Y me voy a tomar la licencia de leérselos. Es la secuencia o serie de actos, fíjense que comienza igual que como las definiciones clásicas, que se desenvuelven progresivamente, y esto tiene que ver con el avance del proceso, que siempre va para adelante y nunca para atrás. Por eso hablamos en el módulo 2 del principio de preclusión, tendientes a la resolución de un conflicto intersubjetivo con relevancia jurídica, individual, colectivo o difuso. Ya verán que esta definición se parece mucho a la que hemos dado de derecho procesal. Y esto no es en vano porque el proceso no es ni más ni menos, reitero por tercera vez, el objeto de la ciencia del derecho procesal. Ese conflicto intersubjetivo puede ser individual, colectivo o difuso, operado por las partes, que son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en ejercicio de sus respectivos poderes de acción y excepción, temas que ya hemos visto, y demás sujetos necesarios o eventuales, a quienes se garantizó el acceso a justicia, este metaprincipio procesal, que también lo hemos visto,
con la finalidad de resolver mediante el juicio de autoridad pública el contenido del objeto de conocimiento, que quedó circunscripto al tiempo de la trabazón de la litis, traba de la litis que se da cuando la parte demandada decide tomar alguna de las actitudes que hemos visto en el módulo anterior. Conforme pretensiones articuladas, recuerden que puede haber pretensiones tanto en la parte actora como en la parte demandada, sometido a la decisión del tercero imparcial e independiente, órgano judicial, jurisdiccional competente, predispuesto por la legalidad, con observancia de un procedimiento legítimo y con base en el debido proceso legal, constitucional, convencional. Acá ya se empieza a ver la modernidad del concepto en salvaguarda de la tutela jurisdiccional efectiva, eficaz y justa de los derechos fundamentales en un Estado democrático constitucional de derecho. Acá verán el porqué de su extensión, pero esto no lo destaco peyorativamente, sino al contrario, porque contiene, como decíamos, la totalidad del fenómeno adaptada a criterios doctrinarios de actualidad, donde impera, por supuesto, el paradigma constitucional por sobre el resto de las normas que le son inferiores. ¿Cuáles son los elementos esenciales de cualquier proceso judicial jurisdiccional? Bueno, el proceso tiene tres elementos y luego veremos que tiene un cuarto elemento que también es importante, que ha sido incorporado por autores tales como Clario Olmedo. Primero tiene un elemento subjetivo, que ya sabemos que hace referencia a los sujetos procesales, sujetos que descompondremos luego en sujetos necesarios y en sujetos eventuales. Estos son el órgano jurisdiccional, la parte actora y la parte demandada como sujetos necesarios, y luego la aparición de sujetos eventuales cuya presencia no hace a la validez del proceso. Después tenemos el objeto del proceso, que no es ni más ni menos que la satisfacción de una o más pretensiones acercadas por las partes. Y luego el elemento de actividad que hace a la regularidad del proceso desencadenado a través de una sucesión de actos procesales, que deben cumplir con formalidades de tiempo, modo y lugar. Pero decíamos que hay otros autores que agregan un elemento teleológico. La télesis de cualquier cosa es ni más ni menos que la finalidad de esa cosa. Y el proceso tiene sus fines también. Y hay que realizar una distinción. Primero, el proceso tiene un fin inmediato y un fin mediato, y por otro lado, tiene un fin principal y un fin secundario. El fin inmediato del proceso claramente es la resolución del conflicto con relevancia jurídica, ese conflicto intersubjetivo de intereses, ese conflicto particular. ¿Por qué lo subrayo? Porque el fin inmediato ya se refiere a lo que circunda al proceso como un fenómeno humano, y es por esto que el fin inmediato del proceso es el asentamiento o el aseguramiento de la paz social. Luego el proceso tendrá a su vez un fin principal, que es el de la aplicación de la ley sustantiva por el juez o los jueces, y un fin secundario, que es el fin secundario también se relaciona con el objeto de estudio del derecho procesal, un objeto accesorio que es la organización del Poder Judicial, ¿sí? Asegurar dicha organización. Así que este fin secundario se relaciona con la administración de justicia. Muy bien. Dijimos al principio de esta clase que íbamos a abordar eh, las teorías sobre la esencia jurídica, sobre la naturaleza jurídica del proceso. Cada vez que nos preguntemos sobre la esencia jurídica de algo, nos vamos a preguntar, bueno, y finalmente, ¿qué es? Y bueno, se han elaborado 5 tesis, al menos, sobre de lo que es o lo que han considerado que ha sido el proceso. Históricamente, la primera de ellas ha sido la teoría denominada contractualista, desarrollada en la época del derecho romano, que entendía que el proceso judicial
se llevaba adelante a través de una de las formas contractuales denominadas litis contestatio, por las cuales las partes se sometían a la decisión de un tercero, la solución del conflicto conforme las formalidades exigidas para cada uno de esos actos. Em, Luego vino una crítica posterior que entendía que en realidad el proceso no era un contrato, sino que dentro de las fuentes históricas o tradicionales de las obligaciones, en realidad quedaba circunscripto al cuasi contrato porque en realidad no se podía considerar que en el proceso había autonomía de la voluntad. Por ende, el proceso era un cuasi contrato. Estas dos posturas, además de antiguas, han sido hartamente criticadas y por supuesto que solo hoy se las menciona como una teoría de naturaleza jurídica, pero no es apoyada ni aceptada por la doctrina moderna, ni mucho menos la doctrina contemporánea. Pero sí se han elaborado tres corrientes o tres referencias encarnadas por diversos procesalistas. La primera, y es la que seguimos en la actualidad, es la que ve al proceso como una relación jurídica, y esto ha sido defendido, o uno de sus principales exponentes es Giuseppe Chiovenda, un procesalista italiano, que habla que en realidad el proceso es un conjunto de relaciones en las que se establecen derechos y deberes entre los sujetos que la conforman, ¿sí? Eh, y en el caso del proceso, dice que Ovenda es una relación autónoma del derecho material, está basada en derecho adjetivo, en derecho realizador. Es compleja, a su vez, porque comprende un conjunto indefinido de derechos, están vinculadas por un fin común, que es la satisfacción de la pretensión, y es, por supuesto, de derecho público, como ya lo hemos reseñado cuando caracterizamos al derecho procesal. Existirá entonces, en el proceso como relación jurídica, un deber del órgano jurisdiccional de proveer las peticiones de las partes y a su vez estas partes tendrán deberes y derechos entre sí y respecto del órgano jurisdiccional. A este fenómeno lo denominaremos relación jurídica procesal. Pero se estableció otra doctrina sobre su naturaleza jurídica, que es la que encarnó James Goldsmith, que en realidad ve al proceso como una situación jurídica, como un estado de expectativa en el que se encuentran las personas respecto de lo que esperan del Poder Judicial, que es ni más ni menos que la satisfacción de la pretensión. Por eso es que insistimos en que el objeto del proceso es la satisfacción de la pretensión. Em, y lo que hace Goldschmidt al crear o al sostener la teoría de la situación jurídica es argumentar sobre la distinción sobre lo que son las obligaciones procesales y las cargas procesales, porque la diferencia entre obligación y carga es que la obligación tiene regulada una sanción procesal que puede hacer caer o caducar una facultad. En cambio, las cargas, define Goldschmidt, son los imperativos del propio interés. Esta es una definición clásica del derecho procesal eh, y tienen que ver con aquellas situaciones jurídicas que, si no son llevadas adelante por las partes, le pueden traer un inconveniente serio, incluso hacerles perder el caso. Y fíjense lo que dice el autor, ¿no? La ocasión no obliga y la más grave culpa contra sí mismo es dejar pasar la ocasión. ¿Sí? Esto también se relaciona mucho con la debida diligencia que deben tener las partes y sus letrados al momento de llevar adelante el proceso. Pero bueno, ha recibido críticas, ¿sí? Y no es una postura aceptada por la doctrina procesalista argentina. También está, por último, la teoría del proceso como institución, llevada adelante o uno de sus exponentes es Jaime Guas Delgado, autor que citábamos en nuestro video sobre la pretensión procesal. Y entiende que el proceso es una institución porque participa de las características de la definición, que se la entiende como un conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva a la que figuran adheridas, sea esa o no su finalidad individual.
¿sí? Eh, y como institución que es el proceso, participa de las características de que haya una relación de jerarquía o superioridad entre los diversos sujetos. Ya vemos que hay un juez y hay partes. eh, un objeto inmodificable, si esa pretensión, que no puede ser modificada por el órgano jurisdiccional, tiene que resolver por las pretensiones llevadas adelante a su conocimiento, y un espacio universal, un tiempo permanente y una forma elástica, siempre que la ley o eh, la relación así lo permita. ¿Sí? En el proceso la idea común es la satisfacción de la pretensión. Por eso ven que esta es una idea que persiste. También se la entiende en esta nueva concepción moderna respecto de su definición al proceso como una garantía constitucional. Y por supuesto que, si me permiten la expresión, es en realidad el proceso la garantía constitucional fundamental contenida en el artículo 18, porque sin proceso no hay nada, ¿sí? Sin el camino, sin los pasos necesarios para poder aplicar una pena, una condena pecuniaria, el restablecimiento de un derecho conculcado, la declaración de un derecho perimido, la constitución de un nuevo estatus jurídico, etcétera, se dan si y solo si se lleva adelante un debido proceso. Así que esta es también una concepción moderna que entiende que el proceso es una garantía constitucional y, mejor dicho, por supuesto, que la garantía es el debido proceso legal, constitucional y convencional, con todas sus derivaciones, ¿no? Ahora vamos a ver un tema trascendental, como les decía, que es el de los presupuestos procesales. Primero, cuando uno habla del concepto de presupuesto, habla de algo como que debe existir previamente, eso es un presupuesto. ¿Y qué son los presupuestos procesales? Bueno, son las condiciones de validez y existencia para que haya un proceso y para que la sentencia sea válida. ¿Sí? Si no están estos presupuestos, no podemos hablar nunca de un proceso válido y mucho menos de una sentencia también válida, valga la redundancia. ¿Cuáles son? Son tres, ¿sí? Nosotros seguimos el esquema de el autor von Bülow, ¿sí? Sin perjuicio de que si ustedes, por ejemplo, estudian este tema de Couture, verán que él lo tiene dividido en cinco partes, porque hace una disquisición, una diferenciación entre presupuestos de la acción, presupuestos de la pretensión. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta que es la más simple y que por supuesto abarca lo que es el concepto básico de lo que son los tres presupuestos procesales, que son ni más ni menos que la capacidad de las partes. Allí lo verán, no quiero pecar de estar leyendo filminas todo el tiempo porque no me gusta. La capacidad entendida, obviamente, como capacidad para estar en el proceso relacionada con la capacidad de ejercicio de la ley sustantiva y también, por supuesto, con la legitimación, que no es ni más ni menos que la autorización dada por la ley sustantiva y la ley procesal para poder ser parte. Por supuesto también que el juez debe ser competente, imparcial e independiente, esto en lo que venimos haciendo foco y énfasis en todos nuestros videos, porque es una columna vertebral del proceso, ¿sí? Las partes deben ser capaces y el juez debe ser competente. ¿Cuándo un juez es competente? Bueno, esto lo tenemos que ver, lo vamos a ver en el módulo siguiente, que es cuándo una persona puede llegar a ser juez, es decir, cuáles son los requisitos, pasando primariamente por el examen en el Consejo de la Magistratura, luego el nombramiento o el envío del pliego a la Cámara de Senadores para que le presten acuerdo y finalmente el Poder Ejecutivo poniendo en funciones a esa persona, ¿sí? Una vez que tome el cargo, allí sí va a tener una competencia determinada a un territorio, a una materia, a un tiempo y a un grado. Hasta tanto se jubile o sea removido por el jury de enjuiciamiento o el juicio político, según sea el caso. Y después, el tercer presupuesto procesal eh, nos habla de del cumplimiento de las formalidades de la demanda o de la demanda adecuada y correcta, ¿sí?
en lo que son los procesos no penales, los códigos de procedimiento tienen todos ellos una norma que dice cuáles son todos los requisitos que debe contener esa demanda bajo apercibimiento de ser rechazada in limine o de ser pasible de una defensa de defecto formal por parte del demandado. Entonces, por más que tengamos capacidad o que el juez sea competente, si no encaminamos el proceso en su acto constitutivo de demanda de manera correcta, tampoco tendremos un proceso como tal. Seguimos. ¿Y cuál es entonces la importancia de estos presupuestos procesales? Bueno, un poco lo adelantábamos, ¿no? Eh, que no estén dados los presupuestos procesales hacen a la ausencia misma del proceso o a que éste pueda llegar a ser nulo, ya sea relativa o absolutamente, y obviamente que hace que este tipo de cosas generen un aumento de litigios y conlleven a una inseguridad jurídica y social. Por último, al ser un tema que está tratado en el programa, si bien lo hemos visto en nuestra clase anterior sobre las posturas que puede adoptar la parte demandada en un proceso judicial, lo cierto es que se reitera en este módulo lo que es la rebeldía, eh, la, la contumacia. Que tiene que ver con una de las actitudes, habíamos dicho, que podía tomar la persona demandada cuando es puesta en conocimiento de la interposición de una acción en su contra y decide voluntariamente no someterse o no tomar parte activa, ¿sí? Pero siempre tiene que estar notificada. Ahora bien, sus consecuencias varían según si el proceso es penal o no penal. Si el proceso es no penal, una vez que se constata que la persona ha sido notificada fehacientemente en el domicilio correcto, a pedido de parte se la declarará rebelde, quedará constituido su domicilio en los estrados del juzgado y el proceso avanzará sin ningún tipo de problema, incluso hasta la sentencia definitiva. La rebeldía, por supuesto, que trae aparejada diversas consecuencias jurídico-procesales, tales como, ya les decía, tener por constituido el domicilio en los estrados del juzgado y tener por auténticos, perdón, los documentos acompañados por la parte actora. Y esto es muy importante porque ya nos deja en un lugar muy complejo. La persona rebelde puede constituirse en un proceso en cualquier momento que así lo desee, pero no retrotrae los actos ya culminados y precluidos. Y en el proceso penal, como está vigente la garantía de la inadmisibilidad del juicio en ausencia, sin perjuicio de los proyectos de ley que pretenden avasallarla, en el caso de que la persona esté rebelde o contumaz o no sea habida, em, el proceso se detendrá previo al inicio del debate oral y público porque, como ustedes ya lo saben, en el debate oral y público debe estar presente la persona imputada, además de su letrado de confianza particular u oficial. Así que esta es la gran diferencia que hay en cómo se ve la rebeldía en el proceso penal y en los procesos no penales. Así que bueno, con esto las nociones básicas, como siempre, de este módulo. Espero haber sido claro y bueno, como siempre, a su disposición. Así que muchas gracias.